Perla del mar, estrella de occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo, la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente. Cuentan que en aquella fría mañana de febrero apenas llegaban a 10 los que ante su tumba daban el último adiós a la mujer, toda pasión que había estremecido las letras de dos mundos. Raro, original es el papel que hago contigo, yo mujer, tranquilizándote a ti del miedo de amarme. A María Gertrudis de los Dolores, Gómez de Avellaneda y Arteaga, como reza en su partida bautismal en la villa de Santa María del Puerto del Príncipe, le había tocado el hermoso y terrible destino de las estrellas, ese que el más puro de la raza advirtiera, todo el que lleva luz se queda solo. De ella diría en una ocasión uno de sus críticos, Cintio Vitier, a quien precisamente no se puede acusar de ser devoto de la camagüeyana: sentimos en ella una pasión, un fuego, un arranque que ninguna poetisa española ha tenido. Lo has destrozado sin piedad, mi orgullo. Una vez y otra vez pisaste en insano, mas nunca el labio exhalará un murmullo para acusar tu proceder tirano. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre Muchos años no quiero después, acordar, frente al pelotón de no hay fusilamiento, ancha y blanca el coronel nalga, Aureliano, como una media esfera para en adivinar aquellos la días mitad buscarán más los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. La camagüeyana logró lo que solo es dado a los elegidos: captar la atención del público lector desde sus primeras composiciones líricas, aparecidas en la revista El Cisne, bajo el seudónimo La Peregrina. Adiós, patria feliz, Edén querido. Doquier que el hado en su furor me impela, tu dulce nombre halagará mi oído. Al partir, que por instantes nos recuerda a ese otro grande, el Heredia del himno del desterrado, con todo ese romanticismo que se vuelca al mar. Voy a partir, la chusma diligente, para arrancarme del nativo suelo, las velas sisa y pronta a su desvelo, la brisa acude de tu zona ardiente. Pero como si los hados se conjuraran, allí empezó a tejerse la oscura leyenda que no la abandonaría jamás. La peregrina pagaría el tributo por su apasionada espiritualidad. Ese ilustre pedagogo cubano Enrique José Barona, en su estudio sobre la Avellaneda, advierte de la impetuosidad de su carácter que la hizo mantener su inclinación al arte, las letras y el teatro, pese a la oposición de su familia, que no consideraba propio de una joven de sociedad. Pero la tosudez de la camagüeyana se impuso y, como confesaría años más tarde, escuchó los irresistibles impulsos de su corazón y la peregrina siguió el camino de la gloria. La peregrina, ¿por qué ese nombre? Tal vez la culpa sea de ese hermoso soneto suyo, Al partir, que describe su adiós a la isla cuando apenas contaba con 20 años. Largo sería entonces esa especie de destierro suyo en tierras españolas. La peregrina no olvidará nunca su suelo, fiel a los sentimientos plasmados en el soneto, seguirá los destinos de la isla, estremecida por los versos de Heredia, Fornaris, Milanés, Mendive, Cenea. Más de 20 años durará la ausencia, esa especie de destierro en tierras españolas. En ese tiempo conoce de la gloria, del aplauso y el favor del público que colma los teatros donde se estrenan sus obras, pero también de los sinsabores, de la oscura leyenda que la rodea y las discriminaciones. Le es negado un escaño en la Real Academia de la Lengua por su condición de mujer. En 1860 retorna a la isla acompañando a su esposo Domingo Verdugo, quien ha sido designado para ocupar un alto puesto en el gobierno de la isla. La Avellaneda recibe entonces el calor de su patria. En ella se vuelca el fervor de los principales representantes de las letras de la isla. El Gran Teatro de La Habana es el escenario ideal para que en solemne ceremonia sea colocada sobre sus sienes la corona de laurel en reconocimiento a sus méritos. Quien le toca el honor de coronarla es una joven que ya ha dejado su impronta en la poesía, Luisa Pérez de Zambrana. Lo polémico de su figura dentro de las letras hispanas trasciende lo personal y continuará a través de 2 siglos. Sus contemporáneos no le perdonarán a la peregrina la fiereza de sus composiciones líricas y la de ser inmensamente grande. Aquella mujer extremada en tono y orgullosa hasta el punto de creerse con fuerzas bastantes para dominar o despreciar la opinión, no había sabido nunca, ni acaso había querido saber, el arte del disimulo.
Martino las descubre de un ánimo potente y varonil, poesía ruda y enérgica, los ojos llenos siempre de un extraño fulgor y dominio, como una nube amenazante. ¿Cómo no conmocionaría entonces a la vieja y caduca España de los 800, tan hipócrita y moralista? Aún sus admiradores no podían dejar de estremecerse ante la fortaleza y el vigor de sus composiciones. No se vislumbraba en ellas la ternura femenina. Sus cantos parecían himnos de batallas, empeñados en reflejar la grandeza de los relevantes momentos de la historia de la humanidad, lo que haría exclamar a uno de sus amigos: «Es mucho hombre esta mujer». Pero si su lírica es atrevida, su propia vida, la que ella ha elegido, le confiere ribetes de fémina algo disoluta. A la Avellaneda, la poetisa peor tratada, al decir de algunos críticos, se le ha llegado a discutir como poeta, como cubana y hasta como mujer. Han dicho que yo no era poetisa, sino poeta. Yo creo que no exactamente es verdad. Que ningún hombre ve ciertamente cosas como yo las veo, ni las comprende como yo las comprendo. El esclavo, la mujer disoluta, el bandolero, esa extraña trilogía de la marginalidad, con sus matices de los 900, serán las bases que sustentan la narrativa de la Avellaneda. La caracterización que la Avellaneda hace de uno de sus personajes bien puede corresponder a la propia autora. Tal parece que habla por la pasión de ellos desde su propia pasión. Ningún estudio pudiera ser más interesante que el que nos mostrará en sus obras el sello de su alma tan grande y tan combatida, los reflejos alternativos de la luz y la sombra que se disputaban su espíritu. 3 novelas con las que alcanza su mayor esplendor marcan el derrotero de su prosa: Sab, Dos mujeres y Espatolino. En ellas busca la culpa de una sociedad viciada, incapaz de saltar las barreras del siglo decimonónico, y contra esa moral se alza el genio de la cubana. Soy solo en el mundo, nadie llorará mi muerte. A Sab, una de sus grandes novelas, le corresponde el mérito de ser la primera obra de ficción abolicionista, adelantándose en 11 años a La cabaña del tío Tom, y una de las primeras en conjugar los recursos narrativos del siglo decimonónico, el tratamiento del narrador, los diálogos, la forma epistolar, los monólogos internos de sus personajes, que no eran nada frecuentes entre los novelistas de su etapa. Se equivocan quienes no ven en ella a la mujer, o quienes suponen que por desafiar el dogma patriarcal existente, no es la mujer apasionada que se estremece de dolor ante las desdichas de un amor no correspondido. Basta con leer su diario de amor, novela epistolar, que se descubre en las cartas a Ignacio Cepeda, donde encontramos a la mujer. La mujer a quien acusas, a quien llamas tu verdugo, te ha amado con un amor que no volverás a inspirar, con un amor que ninguna otra mujer es capaz de sentir. Para los que han pretendido doblar la hoja en la página de la Avellaneda, surge la pregunta: ¿cuántos han sido capaces de robarse la atención del público lector en la poesía, la narrativa y el drama? Sus obras nos dejan el testimonio de una mujer que fue fiel a sí misma, que tuvo la conciencia plena de su diferencia en medio de una sociedad que la alabó y la criticó en demasía. Brilló en los salones literarios, alternó con la intelectualidad de Europa, obtuvo el reconocimiento de la crítica y el público, provocó escándalos en su medio social, fue víctima de fracasos y tensiones, pero hasta el final de sus días fue siempre ella, y eso la hace imbatible. Alicia y las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. De poetas y cantores, esos que a fuerza de poesía van abriendo camino a la vida, porque ¿qué es la vida sino una materialización de aquella o aquella, la que le da sentido a la vida? Por eso es necesario cantarla, para que rompa las paredes y corra libre por las calles, y a golpe de guitarras vaya abriendo las puertas. Y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad. Un poeta o un cantor que se anuncia, no importa de dónde venga, alguien que una vez trataron de callar su voz, pero su terca voz sigue cantando sus poemas. De identidad.
gusta estar tirado. Facundo Cabrales. Siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá. Instruida, emancipada y valiente, pero sobre todo humana, la peregrina parece saltar las barreras de 2 siglos para hablar de mujer a mujer y alzar su tremenda voz, esa que hizo temblar a la España decimonónica en defensa de su condición humana, aun cuando paradójicamente, pese al tiempo que nos separa, sigue siendo demasiado atrevida. La, la, la.